Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Qué gusto estar aquí, como siempre, con Arturo y con Leonardo. Buenas tardes. Gracias. Leonardo Schwebel, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio, buenas tardes Arnoldo, buenas tardes Arturo y buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Gracias. Buenas tardes, Arturo Rodríguez. Buenas tardes, Julio, Leonardo, Arnoldo, como siempre es un gusto saludarte y pues a ti y a todos los que te siguen en esta transmisión. Gracias, Arturo. Comienzo contigo para preguntarte, acabamos de poner algunos videos y fotografías en los cuales se ve al señor Claudio X González Laporte bailando con su nieta, que hizo una boda con 200 invitados en Malinalco, Estado de México. También se ve en una fotografía junto a don Claudio X González Laporte, un hombre ya de edad. Se ve también a Claudio X González Guajardo, su hijo, uno de los impulsores de Sí por México. La boda es la boda de una de las hijas de Pablo González Guajardo, director de Kimberly Clark e hijo de Claudio X González Laporte. En fin, ¿cómo ves, Arturo Rodríguez, en general, pues esta tendencia que se da en nuestro país a un poco respeto hacia el cuidado en fiestas masivas? No solo en este caso, lo hemos visto con hijos de o hijas de gobernadores, de presidentes municipales, de gente con mucho dinero. ¿Cómo ves estos temas, Arturo Rodríguez? Pues mira, creo que es uno de estos asuntos en los que resulta pues que aquellos que suelen mantener una crítica intensa a la conducta del presidente López Obrador, que sin duda en algunos aspectos es válida, incurren justamente en acciones que van más allá de aquellas de las que critican, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber visto a los Claudios, a Claudio haber hecho señalamientos muy duros en relación a la gestión de la crisis sanitaria, y de repente ver este fenómeno creo que en muchos sentidos resulta ofensivo para pues amplios sectores de la sociedad, porque de alguna manera refleja, materializa lo que pues a través de los años se ha venido concluyendo, y yo creo que además el presidente López Obrador lo ha externado de una manera persistente en estos 2 años que lleva en la presidencia. El esquema de estas familias y de estas cúpulas del poder para las que todo pareciera ser impunidad y para las que no parece haber temor ni siquiera de los efectos de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Creo que el asunto de la boda pues es lo que nos refleja, es lo que a lo que nos remite, ¿no? Uh-huh. Bien, Arturo, muchas gracias. Leonardo Schwebel, obviamente que en este programa se vale criticar y contradecir y cuantas cosas quieran, incluso a quien en este momento habla, es decir, aquí no tenemos respeto por nada ni por nadie más que en lo básico, pues en lo individual, pero se pueden tocar los temas. Te pregunto, ¿estaré cometiendo un error o estaremos cometiendo quienes hemos estado difundiendo este tema de la boda de Malinalco? ¿Es un tema de la vida privada que deberíamos de mantener ahí? ¿Es un tema de las revistas del corazón que en dado caso deberían quedar ahí? ¿O sí tiene un interés público y debe ser abordado con seriedad periodística en espacios o mesas como esta, Leonardo? Es decir, claro, si hay un coscorrón contra mí, me lo das. Claro que no. Obviamente este tipo de cosas se tienen que difundir, porque este personaje nefasto, Claudio X González, su padre, otro nefasto, su hermano, otro nefasto, y todos los X González son unos nefastos, punto. No tienen autoridad moral para decir nada, nada. O sea, si quieren hacer una fiesta privada, pues que la hagan, pero entonces que dejen sus tonterías de Sí por México y todo lo que han robado en este país. Que den gracias a que viven en México, porque en otro país decente ya estarían en la cárcel su papá, su hermano y el otro hermano y todos los demás. Yo conozco a Claudio X González y es un fraude. Tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba Peña Nieto de presidente
y ya desde ese momento se olía todo lo que estaba planeando y haciendo con tal de que López Obrador no fuera presidente. No le salió la jugada, como no le salió la jugada al principio, cuando justamente, ya que estabas hablando de Kimberly-Clark, justamente este tipo de empresas empezaron, junto con otras más, porque es un conglomerado, no solamente es Kimberly-Clark, sino es un conglomerado de empresas de estos nefastos, que de alguna manera han tratado por todas las formas de que López Obrador no sea presidente. Y están en su derecho, o sea, desde ese punto de vista están en su derecho, porque están defendiendo sus propios intereses. Pero en el momento en que hacen una fiesta como esta, donde no guardan ningún tipo de protocolo y son críticos del sistema de salud de México, que sí es una porquería, perdón, a partir del 1 de diciembre ya somos como Dinamarca, perdón, se me fue la onda. Bueno, a lo que voy es, este señor Claudio X González no tiene ninguna calidad moral, punto. Ahora, si verdaderamente quiere de alguna manera hacer algo con su, no sé qué, sí por México, lo que sea, debería de guardar las composturas. La vida privada es pública en este tipo de casos. Si la boda esta fuera de Juanita López y Pedro Sánchez, bueno, pues a lo mejor sí, pues no tendríamos por qué meternos en una boda, pero sí es de salud pública y sí es de interés público que a estas personas se les permita tener una boda sin protocolo cuando hay cientos y cientos de comercios en México que no pueden abrir, que han sido multados, que han tenido problemas de todo tipo, que han tenido que cerrar y han tenido que quebrar, y mientras cientos y cientos de pequeñas empresas han tenido que quebrar porque alguien les obliga a cumplir su protocolo, estos señores pues hacen lo que se les pegue la gana. Este es un ejemplo de hacer lo que se te pegue la regalada gana. Y así como lo critico a también critiqué a Noroña, o sea, para que aquí no es nada. Aquí simple y sencillamente, si alguien no quiere tener este virus, simple y sencillamente pónganse el cubrebocas y guardar la sana distancia. Este tipo de fiestas nos reflejan el México que ellos, bueno, me acordé de la boda de Collado. ¿Te acuerdas de la boda de Collado, de la hija de Collado, no? Sí, sí, claro. De Juan Collado. Sí, de hace 2 años, ¿no? Estaba Peña Nieto de presidente, que fue Rosario Robles, Diego Fernández de Ceballos, muchos que ahorita están en verdaderos problemas. Es decir, esa gente no les importamos, no les importa México, les importa su negocio, les importa el billete y les importa un sistema que les ha brindado la oportunidad de hacer lo que se les pegue la gana. Por eso he insistido que ni Claudio X González, ni mucho menos Gilberto Lozano, mucho menos Gustavo de Hoyos, mucho menos Enrique Alfaro, tienen autoridad moral para, de alguna manera, criticar un gobierno. ¿Que es criticable? Sí, y que lo pueden criticar, sí, pero de todos modos no tienen autoridad moral ninguno de esta bola. Gracias, Leonardo Schwebel. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de de este episodio de la vida privada, de una vida social, pero a fin de cuentas una boda con 200 personas, y los personajes ahí involucrados que son pues bastante críticos del gobierno del presidente López Obrador y su política sanitaria? ¿Qué opinas, Arnoldo? Me parece perfectamente correcto cubrirlo periodísticamente. Y bueno, en Guanajuato lo hemos venido haciendo. Hay que recordar tan solo la comilona de los gobernadores, la fiesta COVID de los gobernadores. No puede ser que digan ya terminamos nuestra labor, nos vamos a una pachanga y dejamos de ser figuras de interés público. Y desde luego Claudio X González, su hijo, el aparato que está en torno a él, son figuras de interés público. Pero quisiera ir a otra cosa, un tema político, Julio, porque López Obrador es transparente incluso en sus equivocaciones. O sea, López Obrador no quiso ponerse el cubreboca, no quiso iniciar una temprana la sana distancia, hoy se le critica duramente por eso. López-Gatell se enzarzó en discusiones académicas sobre el uso del cubrebocas, cuando incluso la OMS estaba discutiendo si era o no un instrumento útil para evitar el contagio.
Después cambió de opinión la OMS, como es esto de la ciencia, que es un asunto dinámico, y López-Gatell siguió insistiendo en que era han sido duramente criticados por eso, a grado tal que se les responsabiliza de la gran cantidad de muertes por ese tipo de errores que yo no creo que hayan provocado todo el desastre en el que estamos, que es multifactorial. Sin embargo, los críticos, como en este caso, este aparato en torno a Sí por México y la Organización Mexicanos contra la Corrupción, que aparte de eso ha hecho aportaciones importantes en el tema de la transparencia en México y el combate a la corrupción, han sido hipócritas, porque por un lado critican esos excesos, pero por otro lado no son muy congruentes, que digamos, y entonces se agrega una situación más delicada, que nos habla de la crisis de las élites políticas y empresariales de este país. Ninguna parece seriamente preocupada por plantear un modelo diferente de conducta pública, sino únicamente usar las apariencias para el combate cotidiano ideológico, pero en la realidad seguirse comportando de cualquier otra manera, como siempre ha pasado en este país, ¿no? Y creo que por eso no les están creyendo, y creo que por eso, pese a sus errores, López Obrador conserva una importante franja aún de credibilidad, ¿no? Creo que este es un ejemplo flagrante de eso, y me parece muy oportuno conocerlo a través de estas fotografías que tú divulgas, ¿no? Gracias Arnoldo Cuellar. Arturo, este tema de la salud pública, particularmente de la pandemia, ha sido señalado por el presidente López Obrador como el más difícil o el que le ha creado pues más obstáculos en el curso de la llamada Cuarta Transformación. Más allá de lo técnico, lo médico, en términos políticos, Arturo, ¿cómo valoras lo que ha sido esta etapa? ¿Ha frenado realmente los proyectos de la Cuarta Transformación? ¿La pandemia y sus consecuencias afectan profundamente la capacidad de realizar esos proyectos? ¿Qué opinas de este punto, Arturo? Pues sí, creo que es así. En los hechos hay una actividad gubernamental a medio gas. Sabemos que pues, hay una parálisis burocrática, naturalmente asociada a la contención de la pandemia, que ha resultado muy difícil para este y para cualquier presidente. Creo que hubiera sido así resolver las diferentes problemáticas que se planteaba en su proyecto de nación, dado que pues hay un parón económico que no logra superarse de manera evidente. Hay, ya lo mencionaba Leonardo, muchísimos comercios cerrados, mucha gente perdiendo el empleo, sus fuentes de ingresos, y eso va a tener necesariamente que tener un efecto en la gestión de este gobierno y la forma en la que se planteaba atender o avanzar en la implementación de sus planes. Yo creo que efectivamente tanto la pandemia y el parón económico consecuente o derivado de esta, pues han sido dos de los motivos que han impedido el avance de sus proyectos en el segundo año, y sin embargo considero también que la definición presidencial de ayer en relación a esta, y añade por ahí a los medios de comunicación y sus ataques, creo que tiene una desproporción. Es decir, no creo que los medios de comunicación sean en realidad un problema para el presidente, y ahí están sus indicadores de popularidad, y considero que sí hay una serie de aspectos que se relacionan con negligencia, inexperiencia y falta de preparación para el servicio público en distintos niveles de la administración pública, que no solo han entorpecido, sino que han incurrido en fallas que a la postre pueden tener consecuencias, inclusive consecuencias de derecho para diferentes actores de la administración pública central. Entonces me parece que su expresión, siendo relativamente certera,
Yo creo que excluiría a los medios y a las oposiciones que nomás no dan una en términos de querer contrapesar al gobierno. Hay una autocomplacencia y una falta de pues admisión de lo que sí son errores dentro de su administración, que se suman a estos dos factores fundamentales que son la pandemia y los efectos económicos. Bien, gracias, Arturo. Leonardo Schwebel, a pesar de los pesares y se diga lo que se diga, ahí están ya juntitos en algunas propuestas para candidaturas a gobernador, a diputados, PAN, PRI y PRD, con negociaciones en algunos lugares y en otras. Finalmente podrán remontar el capital de popularidad de López Obrador y de los candidatos que él proponga o que sean afines a su política en diferentes partidos. Es decir, a fin de cuentas, esta recolección de minucias sí podrá dar un entero viable para la competencia aritmética. Pues yo la verdad no le veo ninguna posibilidad a este tipo de alianzas. Espero que la gente recuerde que el PRI es el PRI, el PAN es el PAN y el PRD es el PAN. Si separados son lo que son, imagínate juntos, no me lo quiero ni imaginar. O sea, es el revoltijo más vomitivo que se pueda probar en cualquier momento. Afortunadamente ya se quitaron las máscaras, todo el mundo ya se quitó las máscaras, entonces bueno, pues vamos a darle, pero pues no, si hay alguna persona consciente en este país, no debe de votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, y mucho menos con cualquier cosa que suene alianza, incluyendo los demás partidos, porque pues estos de Morena no acaban de entender qué está pasando, porque hace una semana estábamos discutiendo la posibilidad de que se unieran con el Verde y ahora se quieren otra vez unir con Nueva Alianza o lo que queda con Nueva Alianza, lo cual pues no, tampoco lo entiendo. Morena hace hasta lo imposible por perder y seguramente por Morena van a perder algunas otras cosas. El problema, yo digo que el problema está resuelto en la Cámara de Diputados, es decir, no creo que haya ninguna posibilidad de que le quiten la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. Y más después de que López Obrador también ya se quitó la máscara y dijo, voten por Morena y se acabó el asunto. Lo cual no se me hace ni grave ni nada del otro mundo, simplemente pues así es y ya. Se hace en cualquier democracia, el presidente pide que voten por su partido. No es para rasgarnos las vestiduras. Pero en los estados, la fórmula Morena les está fallando por el viejo esquema priista del centralismo. Y ahí es donde tienen ventaja el PRI, el PAN y el PRD juntos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su propia estructura política, cada estado tiene sus propias necesidades y cada estado pues juega con su gente. Lo que no se ha soportado durante todo este tiempo del PRI es que desde el centro, desde la Ciudad de México, le dicten a los demás estados a quién deben de poner de gobernador. Por eso en muchas ocasiones había gobernadores que ni conocían los estados, o gobernadores que tenían 20 años de no estar en esos estados, o que simplemente nacieron ahí o crecieron ahí y ya con eso tenían derecho. Entonces la estructura de cada estado es diferente y ahí lo local es lo que domina y ahí es donde Morena se está equivocando porque Morena no tiene ni la estructura en muchas entidades, ni tiene la estructura suficiente y en muchos lugares no tiene la fuerza suficiente para poner a sus candidatos locales. Entonces Morena, el grupo Morena o el presidente, que es el que va a palomear, me imagino que nadie cree que el presidente no está metido en este asunto, ¿verdad? A la hora de palomear a los gobernadores, a los candidatos a gobernadores, van a cometer los mismos errores que el PRI y el PAN del centralismo, y ahí es donde Morena puede perder alguna de sus fuerzas que sin lugar a dudas pues estarán en juego. O sea, Morena tiene una de estas 15 gubernaturas, seguramente la va a conservar,
pero en las otras 14 está jugando muy mal. Yo fui el primero que dije aquí en este programa que Morena iba a arrasar, pero así como estoy viendo cómo se están moviendo, pues veo que no, que están cometiendo un error muy grave de tratar de centralizar todo eso. Claro. Ahora, localmente, muchos de los candidatos de Morena, ya la gente ya los conoce. ¿Por qué? Porque son del PRI, porque son del PAN, o porque son del PRD, o porque son del Verde, o porque son del Movimiento Ciudadano. Entonces, va a ser complicado. La alianza, simple y sencillamente, en algunos estados, por poner un ejemplo, Campeche, que es un estado priista, pues van a seguir con el PRI. O sea, el PRI no les causa tanto problema. En Campeche, a nivel nacional sí. O Sinaloa, que a lo mejor el PRI no les causa tanto rollo, pero sí a nivel nacional. Entonces, ojalá que tengamos elecciones un poco, mejor dicho, qué bueno que vamos a tener elecciones sin máscaras, y que se unan los que se tengan que unir, y ya espero que algún día analicemos que tenemos 7 de 10 partidos políticos que no sirven absolutamente para nada o que estorban. Pero sí creo que en algunos estados la alianza PRI, PAN y PRD puede eliminar lo que queda de Morena en algunos estados. Bien, Leonardo, muchas gracias. Arnoldo, el presidente de la República ha dicho que no se le niega un consejo a nadie y ha dicho que le da un consejo a PAN, PRD y PRI de que esa alianza, que es una alianza contradictoria, se les va a regresar como un boomerang, es decir, que va a tener los resultados contra ellos mismos. Acabo de entrevistar hace unos minutos a Damián Cepeda, senador del PAN, quien él dice que está absolutamente en contra de la alianza del PAN con el PRI, que cómo se le va a decir a la gente que quieren cambiar lo malo que hay hoy, porque esa es la consideración de Cepeda, que hay un mal gobierno. Dice, pero ¿cómo le vas a decir a la gente que vote por un cambio cuando vas con los mismos del pasado? ¿Qué opinas de estas alianzas y del riesgo que les advierte López Obrador, de ese riesgo boomerang? Bueno, primero decir que cuando Leonardo en programas pasados decía eso de que Morena iba a arrasar, yo sí me quedaba pensando, bueno, en Guanajuato definitivamente no. Desconozco muchas otras realidades, pero en Guanajuato no hay posibilidad. Es república aparte, acuérdate, Leonardo, hay que guanajuatizar al país, decía Germán Martínez Cázares cuando era presidente nacional del PAN. Adelante, Arnoldo, por favor. Pero mira, yo creo que esto debería ser materia incluso para que algunos sesudos académicos, de estos que hoy se dedican más bien a militar en política de manera no muy exitosa, los Aguilar Camín, los Krause, etcétera, y sus discípulos ya más jóvenes, revisaran lo que está pasando, porque yo creo que lo que vivimos es una larga agonía del prismo histórico del siglo XX, que no acaba todavía de ser enterrado. El ADN del PRI, así como el de los dinosaurios está en las aves, el ADN de ese viejo PRI está en el PAN, está en Morena, está en el PRD, y vamos a unas elecciones en la crisis del sistema de partidos. Yo veo esto que viene como algo muy transicional, como algo donde no se podrán sacar lecturas claras, ni análisis, ni se pueden hacer muchos pronósticos. O sea, los partidos están pactando sobre bases absolutamente pragmáticas, pero además está ocurriendo que lo hacen en el escritorio de la Ciudad de México, que como muy bien dijo Leonardo, desconocen absolutamente la realidad de cada uno de los estados, que es distinta, pasando las fronteras de cada entidad federativa, cambia muchísimo la realidad política. Y perdón que traigo una molestia en el ojo, pero bueno, eso no me impide hablar. Adelante. En cada entidad van a pasar cosas distintas, y si llegan lineazos desde los acuerdos cupulares, que es muy fácil, como pasó en el 91, como han venido pasando con las concertaciones del pasado, cuando las necesidades del PAN, por ejemplo, en un estado del norte del país donde requiere la alianza con el PRI, influyan en un intercambio de posiciones políticas, y en Guanajuato entonces se establezca una alianza porque en México se acordó y porque el PRI consideró conveniente cambiar el apoyo de otro estado, un apoyo aquí, van a permear nuevas crisis.
crisis en las bases locales de los partidos políticos. Yo en Guanajuato ya veo que el puro hecho de la posibilidad de una alianza PRI-PAN, impulsada, por ejemplo, y lo mencionaba la semana pasada, para la capital del estado por el diputado Juan Carlos Romero Hicks, ya provocó una rebelión de las bases panistas en Guanajuato, que se reunieron varias veces esta semana a rechazar tajantemente cualquier posibilidad en ese sentido. Y sin duda Marco Cortés desde la Ciudad de México ve esa rebelión como nada, como que bueno, que se aguanten, como le pasó al priismo en el 91 cuando Salinas dijo va Carlos Medina y a su casa todos los demás, ¿no? Pero eso generó muchas cosas después que todavía se padecen en Guanajuato. La desaparición histórica del PRI, hoy es un apéndice del PAN, absolutamente, es una especie de PARM o PPS del PAN en Guanajuato, el PRI. Acuerdan, van a las oficinas de gobierno, reciben dinero y recursos, hacen la política que quiere el gobernador o votan en las cámaras como quiere el gobernador, de una manera tristísima, y eso es cotidiano, ni siquiera hay que ir a las elecciones. O sea, entonces, lo que va a pasar con este manejo, que no lo sabemos porque está por verse y decidirse en base a cuestiones muy coyunturales, y yo siento que van a mandar los estados donde hay elecciones de gobernador, va a continuar profundizando esta crisis de este sistema de partidos que no está aportando absolutamente ninguna solución a la grave problemática del país, y por lo mismo ni siquiera puede establecer una oposición decente a muchos de los errores que, insisto, ha cometido el gobierno de López Obrador en estos 2 años, ¿no? Bien, pues gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, fíjate que hay información, muy llamativa, me parece, respecto a algunos temas relacionados con políticos estatales. Por un lado, que la Unidad de Inteligencia Financiera ha abierto una investigación respecto al gobernador en funciones de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Alista la Unidad de Inteligencia Financiera una denuncia ante la FGR contra Cabeza de Vaca. Eso lo publica pues tu revista Proceso bajo la firma de Juan Omar Fierro. ¿Qué opinas sobre esto? Y otro tema, nombran a Alfonso Sánchez Anaya, quien fue gobernador de Tlaxcala, gente muy cercana a López Obrador en muchos momentos, como titular de una oficina de administración y finanzas de la Secretaría de Gobernación. Sánchez Anaya es un hombre de 79 años de edad que ha ocupado cargos siempre políticos y bueno, pues ahora se da ese nombramiento. ¿Qué opinas de estas cosas que se van dando, Arturo? Bueno, pues mira, lo de Cabeza de Vaca, por lo que entiendo, es un seguimiento específico a lo que ya venía planteándose desde la investigación americana, ¿no? El gobernador de Tamaulipas ha sido observado y está bajo investigación, por lo que sabemos, de la DEA, debido a pues, diferentes comportamientos relacionados con algunas de sus operaciones financieras y algunos testimonios, creo yo, que lo relacionan con actividades delictivas. Eso creo que fue retomado en algún momento por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que empezó a hacer un rastreo de sus cuentas y de su comportamiento. Habría que ver qué tan eficaz ha resultado esta investigación. Yo trato siempre de ser prudente en estos comentarios, porque también creo que una de las cosas que hemos visto históricamente con la clase política mexicana de todos los partidos es que saben cuidar muy bien pues cómo borrar muchas veces sus huellas, y a veces creo que eso pues ha contribuido ampliamente tanto a los procesos de impunidad como también pues a la forma en la que con tanta facilidad pueden darse fenómenos de corrupción política que en muchas ocasiones tienen una línea prácticamente invisible respecto a las operaciones criminales. Y de lo otro, me parece interesante ver cómo pues esta administración sigue recuperando perfiles políticos que corresponden al viejo régimen, tanto al priista como al de pues el PAN. Ya hemos visto hace unas semanas la incorporación de Espino al gobierno federal, formalizada, porque creo que ya tenía tiempo en el cargo, que no se había
digamos que expuesto tanto, y que además la pandemia deja muchas veces los temas fuera. Y recupero también parte de lo que decía Leonardo, y es el hecho de que en esta perspectiva de las alianzas electorales que estamos observando se configuran con priistas y panistas en diferentes partes del país, pues son también una expresión vigente en Morena y los partidos aliados, que han estado recogiendo pues gente de las diferentes formaciones. En muchas ocasiones, pues pudiéramos decir, no son tampoco las mejores personas del mundo que pudiéramos confiar plenamente en ellos para que quede en sus manos el destino tanto de instituciones como de administraciones públicas. Pero creo que este aliancismo de hecho que se ha dado al interior de la autonombrada Cuarta Transformación, pues se expresa una vez más con el caso de González Anaya. Sí, aprovecho para preguntarte, Arturo, hay temas que, a pesar del escándalo que pueden generar dentro de Morena, siguen adelante. Por ejemplo, la encuesta en la cual va a participar Clara Luz Flores en Nuevo León como parte de el esquema que plantea Morena de su posible candidatura a gobernador allá. Y bueno, pues parece por los perfiles de los otros participantes que esta expriista de 22 años de priista, parte del grupo de su esposo, todo un emblema del priismo clásico en Nuevo León, podría ser la candidata de Morena en Nuevo León. Sí, es lo más probable, siguiendo en buena medida pues también la ruta de un aliado que consideraríamos en otro momento muy criticable. A mí me llama mucho la atención estos procesos de purificación o de, ¿cómo pudiéramos decirlo? De regeneración nacional. Que hay con algunos perfiles políticos, porque en el caso de Nuevo León, pues estamos hablando de una alianza con el Partido Verde, que ha sido pues un partido pragmático, por decirlo en términos elegantes, acomodaticio y sinvergüenza en los hechos. Sus alianzas con el PAN y con el PRI, pues siempre manteniendo un registro que nadie se explica. Y que bueno, pues en este caso nos conduce a justamente el pragmatismo que se da en las clases políticas de todos los partidos, incluido el del partido en el poder. Y que personalmente, bueno, yo veo como algo crítico y algo grave el hecho de que un grupo político como es el de Abel Guerra logre pues reivindicarse ahora como una alternativa de cambio, como en su oportunidad también lo ha sido y de alguna manera lo sigue siendo, con todo y que esté en la cárcel, el caso de Sosa Castellán en Hidalgo y de muchos otros que pudiéramos ver cómo han tomado las riendas de la 4T en las entidades federativas, ¿no? Bien, gracias. Leonardo Schwebel, ahí cerca de Jalisco y con una relación muy constante, está Nayarit, donde pues se han producido episodios muy de mucha resonancia a nivel internacional. Para no ir tan lejos, parte de las acusaciones contra el general Cienfuegos se radicaban justamente en un cártel de Nayarit. El exgobernador Roberto Sandoval está prófugo, el fiscal general del estado Edgar Beitia está en la cárcel en Estados Unidos, y ahora Morena pretende presentar como candidato a gobernador a Miguel Ángel Navarro, un médico que ha estado priista de mucho tiempo, luego converso al morenismo, y se habla de que en realidad él ha tenido relación con el propio Roberto Sandoval y con todas las formas políticas y económicas de este personaje. Pero en general, ¿cómo ves estos procesos de candidaturas a gobernadores por parte del partido dominante que es Morena, y en este caso específico de Nayarit, si ves algo, Leonardo? Pues ese ejemplo de Nayarit es el ejemplo de muchos lugares donde Morena, a través del centro, quiere imponer a un candidato que ni siquiera en Morena lo aceptan. El encargado de Morena en Nayarit dijo que no querían a Miguel Ángel Navarro. Es que es lógico porque solamente las entidades pueden conocer exactamente de qué pie cojea cada uno de ellos. A lo mejor si los ves desde el centro, dices, bueno, pues es un senador que tiene mucha experiencia, pues vamos a ponerlo a él, ¿no?
tampoco a lo mejor hay 50 candidatos en Nayarit. Entonces se les hace lógico, pero conociendo a la gente de Nayarit, yo tengo comunicación con gente de Nayarit que me han dado cuenta y seña de este señor Miguel Ángel Navarro, no solamente como que conoce el sistema de Roberto Sandoval, de Beitia y de toda esa gente, sino que además fue partícipe de todo este asunto. Y lo de Cienfuegos también forma parte de toda esta jugarreta. Entonces, obviamente la gente de Nayarit sí conoce a este personaje y por lo tanto no lo quieren como representante de Morena, y ellos mismos lo han dicho. La imposición de eso, porque ya inclusive López Obrador dijo que va y se acabó el asunto, es lo que puede provocar que Morena pierda muchas votaciones locales justamente por estas imposiciones. Lo mismo pasa en Campeche. O sea, aunque Laida Sansores pues, sea campechana, pues hace muchos años que no tiene nada que ver con Campeche, y la gente de Campeche pues quiere a alguien de Campeche, que vive en Campeche y que conozca lo que está sucediendo en ese entorno. Por ejemplo, aquí en Jalisco quieren imponer a un alfarista, que es algo verdaderamente increíble, ¿no? O sea, un títere de Alfaro lo quiere poner Morena como candidato. Entonces, quienes conocemos a este personaje que se llama Alberto Uribe, pues sabemos que pues, ha sido un títere, fue un títere de Colosio, fue un títere de Alfaro, fue un títere de Marcelo Ebrard, y aunque fue presidente municipal de Tlajomulco defendiendo a Movimiento Ciudadano, pues ahora es de Morena. Entonces, la gente lo conoce, la gente sabe perfectamente bien que es un personaje pragmático, por no decir arribista, que le encanta pues estar en la jugada según pues cómo vaya el oleaje. Y entonces, aunque lo quieran imponer en la Ciudad de México para Guadalajara o para Zapopan, la gente los conoce perfectamente bien y va a preferir quizás a alguien más cercano a ellos y no alguien que venga de la Ciudad de México para decirles cómo gobernarse, cuando dices, pues aquí no se hacen este tipo de situaciones. Eso mismo está pasando en Sonora, porque la alianza por Gándara en el PRI ya es muy fuerte, y en Sonora van a optar por irse con prácticamente 2 candidatos. Gándara, que va a tener el apoyo del PRI, del PAN y de todos los que quieran, más Durazo, que por lo que veo no va a tener ningún tipo de apoyo. Bueno, quizás una alianza con algún partido chico, pero no tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque Gándara es un priista de Sonora, que conoce perfectamente bien la gente de Sonora. Obviamente, yo no conozco Sonora, no conozco la política interna de Sonora, no sé si sea bueno, malo, regular, pero la gente de Sonora sí lo conoce, y a Durazo no lo conoce. O sea, Durazo hace cuánto que no tiene nada que ver con Sonora. Esas imposiciones, esos ejemplos, son los que siento que a Morena le pueden causar algún problema. Y con base en eso, pues no importa que tengan la firma de Obrador, o no importa que Obrador tenga ahorita, López Obrador tenga más preferencias en las encuestas que antes, o que le haya ido bien, mal o regular en estos 2 años. Es la imposición de la clásica política de siempre lo que en muchos estados puede hacer que se rompan las alianzas, como pasó en San Luis Potosí, y como puede pasar en Nuevo León, porque poner a esta señora Clara Luz en Nuevo León sería como, pues no sé, regresar a los 70s, 80s de Nuevo León, de la época del PRI de antes, ¿no? Sí. Entonces, es increíble. Algo así como poner a Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Peor que eso. O sea, imagínate, ahorita ya estamos importando luz, gracias, señor Bartlett. Bueno, sí, efectivamente, ese tipo de situaciones son las que echan a perder cualquier palabra que tenga que ver con transformación. Cuando lees Bartlett, cuando lees Zoé Robledo, cuando ves Irma Heréndira Sandoval, o sea, son lo mismo de siempre. En Guerrero
están tratando de imponer al hermano, ¿no? De Irma Eréndira Sandoval, y pues la gente localmente sabe por dónde va la situación, claro. y eso de alguna manera, pues no sé por qué Morena está cometiendo esos errores, está haciendo lo que obviamente, pues, está mal. Claro. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, te hago una pregunta que es un poco filosófica, diría yo. Hoy, junto con todo lo relacionado con el segundo informe de gobierno, se está realizando un foro organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en el que hay varias personalidades internacionales, algunos de ellos gobernantes o exgobernantes, quienes hablan sobre el mundo después en la época post-neoliberal. ¿Crees que en México hoy tenemos la suficiente definición ideológica de hacia dónde vamos, o que estamos metidos en el pragmatismo electoral sin mucha definición ideológica? Bueno, pues sí que es una pregunta complicada y para analistas muy, muy rigurosos, Julio. Te diré lo que pienso, lo que me invade en estos días de reflexiones. Uh-huh. Yo creo que López Obrador estableció un plan muy pragmático para su cuarta transformación. Y yo releía hoy los compromisos y releía algunas de las cuestiones que está todo el mundo evaluando en este momento después de los 2 años. Uh-huh. Y el plan era simple, era como para un país que no existía, era como si todo dependiera de su voluntad política. Uh-huh. Y las cosas no son tan sencillas. O sea, López Obrador no ganó una revolución. López Obrador ganó una elección y tenía unas cámaras que incluso con mayoría iban a estar sujetas a debate, y tenía un Estado conformado por lo que estamos viendo, gobernadores de otros partidos políticos, y una clase empresarial pequeña, con el tamaño de país que tenemos, pero muy fuerte económicamente y muy beneficiada por los anteriores gobiernos en este capitalismo de cuates o de compadres, ¿no? Uh-huh. Todo eso eran obstáculos políticos para los cuales tenía que haber tenido una ruta crítica y que no parece estar asomando. Está el mismo López Obrador, antes de la pandemia, en el año anterior, estaba resolviendo muchas cosas como venían surgiendo los conflictos, ¿no? No parecía haber un plan muy claro. Sí dijo que iba a suspender el aeropuerto, sí dijo una serie de cosas, nunca dijo que iba a hacer uno en Santa Lucía, por ejemplo, pero esto le fue complicando la marcha de sus otros objetivos políticos. Luego, lo que señala muy bien mis compañeros de mesa, esta mezcla de personajes que no tienen ninguna mística y que están simplemente tratando de sobrevivir en política, tratando de hacer sobrevivir sus negocios y sus expectativas también de mantenerse en la nómina gubernamental y todo lo que ello significa, ¿no? No veo claramente cómo a qué hora se le ocurrió al hijo de Bartlett que podría vender ventiladores si estaba inmerso su padre en un puesto importantísimo en un proyecto de transformación política cuya divisa principal es el combate a la corrupción, ¿no? Bueno, pues es que son el tipo de personajes de los que se rodeó, los Bolaños, los Bonilla, y así en muchos estados del país, ¿no? El propio personaje que aparece dándole el dinero a Pío y que era un político chapaneco, se me olvida su nombre, David León Romero. Exactamente, que se grabó pues para ver si no le cumplían, ¿no? Y si no le cumplían, exhibir, y luego le soltó probablemente la grabación a su jefe Manuel Velasco, que ahora lo usó para presionar políticamente, o quién sabe a quién. Entonces el proyecto es muy complicado de mantener una ruta crítica que realmente produzca una transformación, no diría esencial, que me parece una palabra ahora sí que muy filosófica, pero sí que rompa ciertas inercias que este país ha tenido y que podrían dar un factor, no de esperanza, que esa yo creo que a López Obrador le sobra, como ha vendido esperanza a este país, pero sí de no retrocesos, ¿no? Frente a esa complicidad fuertemente amalgamada de una clase política inmersa en todos los partidos, en Morena también, y una clase empresarial con gran capacidad de maniobra, con medios de comunicación. No hay medio de comunicación en este país que no responda a un interés empresarial claramente, con nexos internacionales, transnacionales, etcétera. Era un reto mayúsculo
y yo creo que después del gran triunfo de 2018, el plan tendría que haber ido pianito, y logrando cosas que, bueno, pues nos fueran convenciendo a todos de que iba muy en serio, y no estas cuestiones contradictorias de la mañanera, donde se dice una cosa que no ocurre en la realidad, donde se dice que se combate la corrupción, pero luego se perdonan a los expresidentes porque no se guardan rencores, etcétera. Esas contradicciones cotidianas que hemos señalado muchas veces aquí. Pero si a esto le agregas el asunto absolutamente inesperado de la pandemia, pues yo creo que ahí se empantanó definitivamente la posibilidad de un cambio a profundidad en lo que propone López Obrador, y creo que eso lo va a seguir empantanando por mucho tiempo, va a marcar esta elección. No veo ninguna alternativa en sus opositores a nada, absolutamente, lo cual es peor, porque nos sitúa como país en un túnel, ahora sí que como dijo ayer la cabeza del New York Times, del invierno, ¿no? Largo y oscuro. Son malas noticias definitivamente, o sea, López Obrador es como aquellos bárbaros del poema de Cavafis, perdón, pero tú me hiciste ponerme filosófico, de que nunca llegaron y que al menos representaban una solución, y no tenemos esa solución, ni siquiera para destruir lo malo que teníamos en lo anterior, aunque empecemos a construir algo que sabemos que nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Bueno, pues gracias Arnoldo Cuellar. Son las 2 de la tarde con 56 minutos. Hoy a las 4:30 de la tarde voy a hacer un programa especial con algunos comentarios o datos previos al segundo informe. Luego lo voy a transmitir todo tomando la señal oficial gubernamental, y voy a ir haciendo algunos comentarios breves sobre algunos momentos o detalles que haya, y vamos a tener a Pati Armendáriz hablando sobre economía, la empresaria tan conocida, a Eduardo Guerrero sobre seguridad pública y violencia, a Samuel Ponce de León, académico de la UNAM, sobre el COVID, y Ernesto Núñez Albarrán sobre política. Entonces, Arturo, te pregunto, ¿qué esperas para y esa sería la pregunta con la que podríamos cerrar esta mesa? Arturo, ¿qué esperas para este tercer año del presidente López Obrador? ¿Qué esperas que suceda? ¿Cuáles son tus mejores propósitos o tus expectativas de algo positivo para el país? No, más bien yo pensaría en lo que podría esperarse en este octavo informe, como él le llama a sus mensajes de fechas emblemáticas, en este caso la de aniversario de gobierno. Me parece que pues yo esperaría lo que hemos visto en los mensajes anteriores, es decir, un compendio de la mañanera y naturalmente alguna proclama política que también es compendio de la mañanera, y nada más. Perdón, no creo que no podría añadir mucho al respecto, porque la verdad esa es mi expectativa del informe. Bien, gracias. Conciso y concreto, Arturo, gracias. Leonardo Schwebel, ¿qué esperarías tú en este tercer año de gobierno que arranca hoy? Pues yo lo que espero es al presidente López Obrador, porque sigo viendo a López Obrador candidato, sigo viendo a López Obrador quejumbroso, sigo viendo a López Obrador dolido, sigo viendo a López Obrador quejándose de lo mismo de siempre. La gente votó por López Obrador justamente para ya no tener que convivir ni con el PRI ni con el PAN. No ha resultado en números, hay muy pocos que le funcionan, sino lo que a mí me preocupa es el viejo esquema priista de la forma y el fondo, y creo que su forma no está llegando al fondo de las cosas. Este modito de siempre estar acusando a los otros y no hacerse responsable, creo que ya va siendo hora de que el presidente se haga responsable del país, no que se haga responsable de acusar a los anteriores, que sí, hicieron destrozos, y precisamente por eso la gente votó masivamente por López Obrador, justamente para que no sea ni como el PRI ni como el PAN, pero hace lo posible por parecerse más al PRI a veces y tantito al PAN en ocasiones. Es decir, su política liberal muchas veces parece neoliberal. Su política liberal muchas veces parece conservadora.
esa guía ética que pretende no sé qué hacer con eso, es una política conservadora que ni siquiera a los conservadores se les hubiera ocurrido hacer eso. O sea, es una aberración total del predicador López Obrador. La gente no votó por un líder evangelista, votó por un presidente. Y el presidente López Obrador todavía no entiende que ya ganó las elecciones, que ya pasó, ya todo el mundo es feliz. Ahora, yo lo que espero es que en este tercer año, pues ya rinda cuentas como presidente, no como un señor que tiene mucha popularidad, pero tiene muy pocos argumentos para decir que esto está funcionando. No funciona la economía, no funciona la seguridad. Obviamente el tema de la pandemia pues le afectó a todos los países del mundo, pero pues tampoco se ve un proyecto a largo plazo para que este país mejore. Y sigue haciendo lo mismo de siempre, es decir, primero mis proyectos, primero mis obras, era lo que hacía Peña Nieto. Primero su aeropuerto, no le importaba nada más. Y aquí es lo mismo, primero mi Tren Maya, no le importaba lo demás. Entonces, yo noto a un López Obrador cada vez más autoritario y noto a un López Obrador cada día más alejado de la gente. Estas muestras pues estas manifestaciones que hubo en su reciente gira en Baja California, es para tomarse en cuenta. O sea, ya no es el super López Obrador que todo el mundo quiere y llama. Ya va siendo hora. Yo esperaría que rumbo a la mitad de este sexenio ya tengamos un rumbo de nación, porque yo no veo hasta el momento ninguna transformación. Y sí espero que en algún momento dado de este próximo año le haga caso a sus floreros, o que quite a los floreros que tiene, que no sirven para nada, porque lo único que están haciendo es estorbar. Entonces, ojalá que el proyecto López Obrador funcione cuando López Obrador se crea que es el presidente de México, no el presidente de sus cuates. Bien, gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar en términos filosóficos o periodísticos, como tú quieras. Adelante, por favor, Arnoldo. Bueno, sobre todo un país tan complejo, tan desastrado, tan desastroso como el que recibió López Obrador, como el que construyeron las administraciones priistas y panistas con su cortedad de visión y con este afán triunfalista de que los gobiernos estaban muy bien, mientras el resto de la población no lo estaba tanto, sometido a crisis económicas recurrentes, a saqueos, a decisiones equivocadas, a una globalización forzada y forzosa que lo ató como cabuz al mercado más grande del mundo, pero que solamente benefició a unos cuantos. Requería una tecnología para tratar de enderezarlo, ¿no? O sea, requería estudios, pues no sé, complejos y luego aplicaciones complejas de una política que no podía atacar todos los frentes al mismo tiempo. Y creo que eso sigue siendo necesario. Creo que López Obrador se preparó para ganar la presidencia y no se preparó para lo que pasaba después. Y yo veo muy complejo que el rumbo vaya a cambiar, porque para empezar no hay ninguna proclividad a la autocrítica. Y López Obrador nos está recetando el mismo triunfalismo del que padecían sus antecesores, ¿no? Los presidentes por encima de todo, los presidentes son infalibles. Yo lo he dicho aquí, se habla de pronto con gentes muy ilustradas, muy sensatas, participantes de Morena, del movimiento de la Cuarta Transformación, reconocen en corto algunas equivocaciones, pero saben que es imposible planteárselas al presidente. Un señalamiento claro, el de las mujeres feministas formadas, muchas de ellas impulsoras de la primera hora de políticas de electa, están ahí en la 4T y no son capaces de modificar la visión equivocada y antigua del presidente sobre el tema de la equidad de género, de derechos de las mujeres, ¿no? Y otras muchas cosas. Entonces siento que esto va a continuar con un desgaste mayor de la figura presidencial
y también con un ensañamiento de la postura de los críticos, pobre en conceptos, pobre en propuesta, pero dura en cuanto a que va a encontrar más tema para criticar, ¿no? Bien, pues son las 3 de la tarde con 5 minutos. Les agradezco a los tres la oportunidad de contar con su opinión, con su voz en esta mesa semanal. Así es que, Arturo, muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Julio. Nada más, pues agradecerte como siempre la oportunidad de poder platicar contigo, con Leonardo, con Arnoldo. Invitar a tu audiencia a que hoy tienes una agenda muy cargada. Así que después del informe y antes de la videocharla astillada, pues igual se pueden dar una visitadita por Notas sin Pauta en YouTube. Tenemos una videocolumna a propósito de las alianzas, que fue uno de los temas que abordamos hoy, la cargamos anoche, y bueno, pues espero que sea de su interés en Notas sin Pauta en YouTube. Muy bien hecho todo el trabajo en Notas sin Pauta, con Sensor Agencia, que es la compañía productora. Sí. Y muy bien, muy bien. Pues ahí estaremos atentos, Arturo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Leonardo, gracias y seguimos en Pueblo Informado en YouTube. Leonardo. Sí, ahí los espero en Pueblo Informado todos los días a las 10 de la mañana. Hay un programa en vivo y pues también estaremos comentando después del... ¿Cuántos informes llevamos? 870. El octavo. Después de 800, no, bueno, más 500 mañaneras, el informe 510. Estaremos comentando a ver qué dice el señor López Obrador. Muy bien. Ahí estaremos también atentos. Gracias, Leonardo. Arnoldo Cuellar, gracias y atentos a PopLab, el portal de informativo de Guanajuato y la región. Arnoldo. Ahí los esperamos, Julio. Muchísimas gracias. Éxito en esta transmisión especial de hoy. Se ve que está muy bien armada y estaremos muy pendientes. Saludos, Arturo y Leonardo. También los seguimos a ustedes. Sale, muchas gracias a los tres y nos vemos próximamente. Gracias.